Levítico capítulo 11. Hemos visto ya cómo en este libro, que es el libro de la ley, algunos dicen es el libro más aburrido de la Biblia. Bueno, si lo leemos sin entender, nos puede parecer muy tedioso y muy aburrido, pero es importante que nosotros meditemos en la ley, porque si nosotros no leemos, si no tuviésemos este libro de Levítico, el libro de Hebreos no tendría ningún sentido para nosotros, que es un libro muy rico, que nos demuestra cómo Jesucristo vino a cumplir la ley. Entonces, sí vamos a estar viendo algunas de las leyes que el Señor ha dado. No lo vamos a leer completamente porque sí sería entonces muy tedioso, pero vamos a tratar de sacar la sustancia, lo aplicable a nosotros, lo que es ceremonial, que era para aquel entonces, y lo que es la ley de Dios que se aplica ya a nuestra vida. Un error grande que se ha cometido a veces es decir, pues ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, así que todo el Antiguo Testamento lo podemos tirar a la basura. No es así. La ley tenía dos conceptos, estaba la ley moral y estaba la ley ceremonial. Mucha de la ley ceremonial ya no es aplicable a nosotros porque Jesucristo vino a cumplir todo aquello que era ceremonial en su ministerio, pero está dada a nosotros para que sepamos que en Cristo se cumple todo aquello que era ceremonial. Pongan el dedo allí en Levítico 11 y salten a Deuteronomio, que son 2 libros más adelante, en el capítulo 28, 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y continúa diciendo todas las bendiciones que el Señor está prometiendo si el pueblo obedece las leyes. Ahora, no son leyes arbitrarias, son leyes que son buenas para su pueblo. No son mandamientos simplemente porque se le pegó la gana al Señor decir, bueno, les voy a dar unas leyes para someterlos. No, son leyes para beneficio del pueblo. Y luego dice en el versículo 15, por ejemplo, pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Fíjense que dice que si no oyeres la voz de Dios para cumplir todos sus mandamientos, o sea, está bien, el pueblo de Israel oyó la voz de Dios, pero eso no era suficiente. Santiago dice, no solamente basta oír, sino hay que hacer también. Así que si no vas a hacer los mandamientos que Dios te da, estas son las maldiciones que te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y la de tus rebaños y de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Wow, y continúa diciendo, es terrible. Y parece que la lista de las maldiciones es más grande que la de las bendiciones, no porque el Señor quiera destruir a su pueblo, sino porque el Señor quiere librar al pueblo de la maldad. Y el Señor está instruyendo en cosas que son útiles, que son sanas moralmente y son sanas físicamente. Y aquí hay un detalle, justamente en el capítulo 11 que nosotros vamos a considerar ahora, el Señor va a dar a su pueblo instrucción acerca de los alimentos que deben de comer, específicamente de animales. Ustedes recordarán en el libro de Génesis cuando el Señor creó a Adán y a Eva, que les dijo, de toda planta pueden comer, de toda planta verde, de todo fruto de los árboles pueden comer, pero no le permitió comer animales. Solamente permitió comer animales hasta después que terminó el diluvio. A Noé le dijo que podía comer animales. ¿Por qué el Señor prohibió los animales antes de Noé? Porque la carne de los animales tiene elementos pesados que dañarían el cuerpo humano después de los, 350, 400 años de edad. Pero la gente después del diluvio no iba a vivir tanto. Bueno, ustedes saben que antes del diluvio la gente vivía un promedio de 911 años.
Entonces, al permitirle comer animales, es bueno, el Señor dijo, sus días no van a ser más de 120, entonces no importa si comes carne porque no vas a vivir tanto tiempo como para que eso te haga daño. Entonces, por eso está este mandamiento. Pero aquí el Señor va a dar también instrucción acerca de qué carnes se pueden comer. El Señor se interesa en nuestra salud y el Señor quiere que seamos prácticos acerca de nuestra salud. Yo creo que si el Señor estuviera dando leyes en este momento acerca de lo que comemos, nos prohibiría la comida chatarra. Porque es imposible que nosotros le estemos pidiendo a Dios que bendiga nuestra comida cuando sabemos que la comida no es nutritiva. Nos la estamos comiendo porque nos da gusto. Como dice el pastor Chuck Smith, yo antes cuando estaba en el seminario con mis compañeros, salíamos y nos comprábamos un tarro de ice cream, o sea, de helado, y luego con chocolate derretido encima, ¿verdad? Y con crema batida también encima. Y alguien decía, oye, ¿y quién le va a pedir a Dios que bendiga estos alimentos? Y decía él, oye, no le puedes pedir a Dios que bendiga esto. Esto tú sabes que te hace daño. Cómetelo y sufre las consecuencias, ¿verdad? Pero no le pides que le cambie la química. Y el Señor quiere que seamos prácticos en esto. Ahora, en aquel entonces el pueblo de Israel no tenía los conocimientos higiénicos y bacteriales que se conocen acerca de ciertas carnes. Entonces el Señor tenía que darnos mandamientos para prevenir las enfermedades trágicas que pudiera haber en el pueblo de Dios. Y hablando yo con un nutricionista, me decía, si tú comparas, por ejemplo, del 1 al 10 ponemos la carne de res con la carne de cerdo, la carne de res está en 9, por ejemplo, cuando la carne de cerdo apenas tiene un valor alimenticio de 2. Pero ese es el valor alimenticio, pero tiene muchos problemas que los vamos a considerar en un momentito más. Entonces, la carne de los animales inmundos que vamos a ver aquí no es saludable. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel diciendo, estos son los animales que comeréis de entre los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos, el camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. El conejo salvaje, la liebre salvaje, yo sé que hay gente que come conejo en restaurantes, ¿verdad? Hay gente que va a cazar, pero la liebre y el conejo silvestres, salvajes, muchos de ellos pueden cargar la fiebre amarilla. Entonces es un peligro y el Señor simplemente lo está quitando de allí. Simple y sencillamente no coman esa carne. En el 2005 hubo una epidemia de fiebre amarilla en gran parte de Sudamérica. El cerdo, por ejemplo, es portador, posiblemente, no siempre, necesitaría estar en un lugar completamente higiénico, pero al cerdo le gusta la mugrita, ¿verdad? Pero bueno, ahora se conoce que el cerdo lo tienen que tener en lugares especiales y siempre tiene que estar siendo verificado por los veterinarios, y de cualquier forma se nos dice, se tiene que cocer la carne de cerdo bien. Yo me maravillo porque a veces cuando veo en el canal de televisión de ese canal de comida, el Food Channel, hay un cocinero que me gusta mucho como cocina, Emeril, pero a él le gusta la carne casi cruda. Bueno, a mí me gusta completamente cocida, pero eso es cuestión de gustos, ¿verdad? Hay gente que dice, tú no sabes comer. Como me dijeron una vez un amigo en España, tú no comes carne, engulles carne. Bueno, perdón, porque me gusta cocida. Pero el detalle es este. Emeril, yo he visto que de repente cocina carne de cerdo y la deja medio cruda. Obviamente es una carne que ha sido muy probada, muy examinada, que no tenga este parásito se llama Trichinella spiralis, que se conoce con el nombre de triquina, que es portador de este parásito, y si una persona, el ser humano, come la carne con el parásito entra al sistema del ser humano, se incuba en el intestino delgado, y una vez que se incuba, después cuando se reproduce y nacen las larvas de la madre que está allí, entra al sistema sanguíneo y puede después incubarse en cualquier músculo
aún en el corazón y en casos graves en el cerebro. Entonces, si vas a comer cerdo, cose bien la carne, porque es mejor que te comas un gusano cocido que un gusano crudo, ¿verdad? Ya que esté bien muerto en caso de que tuviese. El Señor también, hay un detalle, cuando le preguntaron, en los 3 evangelios de Marcos, Lucas y Mateo, nos narran que cuando le vinieron a preguntar acerca de que sus discípulos no se lavaban las manos ceremonialmente para comer trigo, porque los judíos tenían una forma de lavarse las manos especial. Primero se echaban agua sobre los dedos y que escurriera sobre el codo, y el codo quedaba inmundo, entonces después sobre el codo que escurriera sobre las manos, sobre los dedos, y los dedos, pues como salía ahí el agua de los codos, quedaba inmunda, y luego ya nada más se lavaban los dedos. Era el ritual. Entonces ellos no se lavaron ritualmente. No sé si siquiera se lavaron y estaban espigando trigo para comérselo. Entonces el Señor les dice, ¿no saben ustedes que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale? Y sus discípulos, no entendiendo la lección, después le preguntan aparte y el Señor les explica. Dice, es que lo que uno come entra y después sale en la letrina. Pero lo que contamina al hombre es los pecados, los malos pensamientos, los homicidios, la fornicación, los odios, los hurtos que salen del corazón del hombre. Y concluye diciendo en Marcos, donde se nos habla del 15 al 19, y esto dijo haciendo limpios todos los alimentos. Ahora eso no es como para que digamos, ya podemos comer de todo y no importa, Señor, bendícelo, aunque sepamos que es algo que no nos conviene. Sí, tenemos ahora como cristianos la libertad de comer cerdo si queremos, de comer jamón o comer carnitas. Por ejemplo, allá en México la carne de cerdo que la cuecen bien, carnitas. Yo soy de Querétaro, ahí hacen unas carnitas espectaculares. Pues es casi pecado, bueno, no pecado, pero sí sería un error ir a Querétaro y no comerse unas carnitas, ¿no? Pero digo, hay que comérselas sufriendo las consecuencias también, porque ya sabe uno que no es de la mejor carne. De cualquier manera, también nos habla acerca de los peces. Desde el versículo 9 al versículo 12 nos dice que solamente se pueden comer peces que tienen aletas y que tienen escamas, de los que hay en el mar y en los ríos, y ninguna otra cosa. Bueno, sabemos que a mucha gente le gustan los mariscos, pero los mariscos también son portadores de mucho colesterol, se alimentan casi todos de basura. Hay algunos mariscos que son venenosos cuando se sacan en cierto periodo del año. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor, está librando a su pueblo simple y sencillamente de que no coma ninguna de esas cosas. Y los peces sí, no hay problema, que los coma siempre y cuando tengan escamas y tengan aletas. También nos dice de las aves del versículo 20 al 23, perdón, del 13 al 19, las aves. Dice, de las aves estas tendréis en abominación. En vez de darnos cuáles sí se pueden comer, nos dice cuáles no se pueden comer. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie. El azor es el sopilote también. Todo cuervo según su especie. El avestruz, la lechuga, la gaviota, el gavilán según su especie. El búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Bueno, yo no tengo problema con ninguna de estas aves para querérmelas comer. Con el único que tenía problema, y me puse a ver la palabra, es el avestruz que está en el 16. Porque me parecía, bueno, ¿por qué el avestruz? En México tienen criaderos y en otras partes del mundo tienen criaderos de avestruz. Por cuanto la carne de avestruz sabe casi igual a la carne de res y no tiene colesterol, no tiene ácido úrico. Entonces, en cuestión de sanidad, es mucho más saludable que la carne de res. Pero la palabra que traducen aquí como avestruz es un animal que estaba viendo, algunos lo traducen como avestruz, otros lo traducen como búho, otra clase de búho. Y otros dicen, puede que haya sido un ave que ya está extinta en nuestra época y no la conocemos más. Hay varios animales que la palabra no se sabe exactamente qué animal es. Entonces eso lo digo para aquellos que les gusta la carne de avestruz. Les digo, sabe muy buena, yo la probé en un restaurante en Mexicali, en un restaurante chino, y estaba muy buena, parece y sabe a carne de res.
Todo insecto alado que anduviese sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas y que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agab según su especie. Otras Biblias dicen, son diferentes tipos de saltamontes, y una de ellas dicen que es la chicharra, no sé, pero porque tienen las patas para saltar. Yo no estoy tampoco muy aficionado a comer insectos, de hecho no me he comido ninguno, pero por ejemplo en México sí, el chapulín, que es el saltamontes, ¿verdad? Chapulín viene de la palabra Chapultepec, que significa saltamontes en náhuatl, y en corto es chapulín. Sí se los comen, ¿verdad? Y dicen que saben muy bien. No sé si alguno de ustedes ha probado chapulín. ¿Sí? ¿Están buenos? En Oaxaca los comen bastante, sí, sí. Bueno, para los que quieran, Juan el Bautista comía langostas. Cuando dice langostas, no crean ustedes que es langostas así del mar, no. Langosta, él comía saltamontes y con miel. No sé si los comía juntos, pero comía miel y saltamontes, langostas. Para los que les gusten los insectos, ahí hay algunas opciones. Dicen que son gran fuente de proteína los insectos, Bueno, estos insectos. Y vemos otros animales inmundos, para no leer todo lo que hay aquí, que no se deben comer, dice el versículo 27, y de todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. O sea, este tipo de tocar los cadáveres y ser inmundo hasta la noche era una forma de ni siquiera impurificarse con tocar un cuerpo muerto de uno de estos animales, y tenía uno que lavarse. También en el versículo 30 dice, tampoco se puede comer el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven. Y el 42, ¿verdad? Que dice, todo lo que anda sobre el pecho y todo el que anda sobre 4 o más patas. O sea que tampoco se puede comer un 100 pies o de esos animales que se arrastran, que tienen más de 4 patas. Y luego entramos en el capítulo 12, donde aquí va a hablar de otras leyes. La ley de la purificación de la mujer. Es bien corto el capítulo, vamos a leerlo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciéndoles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 60 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino para la ofrenda para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diese a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Ahora, ¿por qué dice aquí que la mujer se tiene que purificar? Y al purificarse tiene que traer un animal para expiación y otro para holocausto. El holocausto sabemos que es una ofrenda de consagración, pero la expiación es para expiar el pecado. ¿Qué pecado comete la mujer? Déjenme decirles que no es pecado tener hijos. No es pecado el acto sexual para tener hijos dentro del matrimonio. Pero estaba yo leyendo algunos comentarios que la mayoría de ellos atinan a decir, es que como estamos en una naturaleza caída nosotros, como dijo David, en pecado me concibió mi madre. Y cada vez que una persona se acercaba a Dios para alguna cosa, tenía que hacer una ofrenda de expiación. ¿Por qué? Porque somos pecadores. La mujer trajo otro pecador al mundo, en cierta forma. Entonces el Señor está mostrando a su pueblo cuán santo es Dios, y para acercarnos a Él tenemos que hacerlo con respeto, con cuidado, sabiendo delante de quién estamos. Dios no es así nada más de que ven así como tú quieres ser, sino tiene que haber expiación.
Ahora, hay un detalle. No sabemos por qué se tardaba más en purificar por nacer una niña, tardaba el doble de nacer un varón. También algunos comentaristas alcanzan a decir, tal vez es parte de la maldición que Dios dio cuando dio a la mujer, porque le dijo, la mujer, tú fuiste engañada por la serpiente, pero tú incitaste a tu marido, ya una vez que fuiste engañada, a comer del pan. Y por lo mismo, como él escuchó tu voz, ahora tú te vas a tener que someter a él, y él va a ser tu cabeza. Y tú vas a obedecer la voz de tu marido y vas a dar a luz con dolor. Entonces, parte de la maldición tuvo que ver con este proceso de dar a luz. Y puede ser que sea eso. Hay cosas que quedan como símbolo de algo que a veces lo entendemos y a veces no. Pero un detalle que hay en el versículo 8, dice, si no tuviese lo suficiente para un cordero, porque tenía que traer un cordero y una tórtola o un palomino, entonces que traiga 2 tórtolas o 2 palominos. El Señor proveyó para que la gente que no tuviera suficientes recursos pudiese hacer el ritual de cualquier manera. Y fíjense lo que dice en Lucas 2, se los voy a leer, no tienen que voltear ahí a verlo. En Lucas 2, capítulo 2, versículo 22, cuando se cumplían los días de la purificación de ellos, de José y de María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. El Señor nació en un hogar de muy bajos recursos. No tenía suficiente dinero José para comprar un cordero y un palomino, solamente 2 palominos. En el capítulo 13 de Levítico entramos a ver una ley acerca de la lepra. Todavía existe la lepra hoy en día. Hasta hace muy poco tiempo, apenas unos cuantos años atrás, es que la lepra es totalmente curable. Antes de eso el hombre no sabía la curación de la lepra. Se controlaba. Si una persona tenía lepra, la podían controlar. La lepra es el bacilo Microbacterium leprae, que también se le conoce con enfermedad de Hansen. Y lo que hace la lepra, que también lo hace el pecado, es que primero ataca la piel y la hace insensible. Y la forma en la que la hace insensible es que va afectando a las terminaciones nerviosas. Y el leproso en las puntas de los dedos, de los pies, de las manos, si lo tiene en la cara, en sus oídos, en su nariz, pierde sensibilidad y se hiere fácilmente. Nosotros tenemos este sistema monitor nervioso en donde si tocamos algo caliente inmediatamente retiramos la mano, o hay algo que está cortante también inmediatamente vemos qué sucedió y lo atendemos. Pero si nosotros no tenemos esa sensibilidad, nos hacemos daño y no sentimos. Y la razón por la cual la mayoría de los leprosos perdían los dedos de las manos y de los pies era porque se daban golpes y no sentían nada. Y el pecado hace eso también en la vida. Hace insensible a la persona a las cosas que le hacen daño, a las cosas que espiritualmente le están cortando, le están quemando, le están dañando y están produciendo muerte. Y el pecado es así, nos va insensibilizando. Es interesante entonces que el Señor, primero en este capítulo 13 que habla de la lepra, habla exclusivamente de cómo identificar la lepra para el sacerdote. No lo vamos a leer porque es muy técnico, pero de lo que se trata es de que el sacerdote debía, cuando se veía que había lepra en una persona, tenía que examinarlo. Aquí dice qué es lo que tenía que estar buscando el sacerdote de acuerdo a lo que pareciera que fuera lepra, y lo tenía que guardar por 7 días y después volverlo a examinar. Y si aquello no se iba mejorando o se quedaba como estaba, o si se extendía era que estaba inmunda la persona. Y en los diferentes tipos de lepra, el Señor le dice al sacerdote que debía de guardar a la persona para examinarla, y si seguía cundiendo la lepra, entonces esta persona tenía que considerarse inmunda y tenía que ser echada fuera del campamento. Tenía que vestirse de ropa desgarrada. Era una cosa terrible para el leproso. Tenía que vestirse con ropa desgarrada, tenía que estar cubierto hasta la boca, tenía que vivir fuera del campamento, tenía que descubrirse la cabeza. Ustedes saben que en el oriente los hombres andaban con la cabeza cubierta. Tenía que descubrirse la cabeza y tenía que andar despeinado encima de todo eso. Y gritando, impuro, impuro, impuro o inmundo, para que la gente que estuviese fuera del campamento no se le fuese a acercar. Como dije, nosotros no sabemos cómo se contagia la lepra, pero el Señor estaba diciendo al leproso: lo tienes que alejar de tu campamento porque es así.
no nos pongamos a decir, bueno, ¿y por qué el Señor permitió la lepra? Miren, vivimos en un mundo caído, lleno de enfermedades también. Y el Señor va a hablar de otras enfermedades aquí también. No va a decir, ustedes son mi pueblo, yo los voy a sanar, nadie va a tener enfermedades. Sí promete, si ustedes obedecen mi voz y cumplen mis mandamientos, yo les aseguro que voy a ahuyentar la enfermedad, voy a prosperarlos de muchas maneras. Pero ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? Lo que sucede con nosotros. No obedecieron a la voz de Dios. Entonces el Señor tuvo que mantener esa varita de corrección todo el tiempo. Ahora, el capítulo 14 es bien interesante porque dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Qué tremendo, porque la lepra era incurable y como dije, hasta hace unos cuantos años solamente es que se ha podido controlar y curar. ¿Por qué el Señor está dando una ley cuando sea limpio? Porque está proveyendo el Señor lugar para curaciones milagrosas. De hecho, vemos que Naamán, el leproso, el capitán sirio, fue enviado a Jerusalén por el rey sirio para ser curado de lepra. Y el rey de Israel dijo, pero ¿cómo este tipo tiene algo en contra mía? ¿Quiere guerra? ¿Cómo me lo envía a mí? ¿Qué cree que yo soy Dios para matar o para dar vida? Los leprosos se consideraban gente muerta andando. Por eso el rey dice eso. Entonces le dijeron, no, hay un profeta de Dios aquí, que él puede orar a Dios. Entonces ya se lo envían a Eliseo. Y cuando llega Naamán delante de Eliseo, llega Naamán con su carro, ¿verdad? Con toda su pompa y con sus soldados y todo. Imagínense ustedes, se para delante de la chocita de Eliseo, donde estaba él adentro. Y sale su siervo a recibirlo y Eliseo ni siquiera sale. Y dice mi jefe que te vayas al río Jordán y te zambullas 7 veces y vas a ser limpio. Bueno, si ustedes han ido a Jerusalén, el río Jordán no es agua cristalina. Entra de un lado el agua con cafecita, ¿verdad? Con bastante sedimento. Y del otro lado sale como verdecita. Pero no es agua así cristalina. Pero los ríos de Damasco, que no son mejores que este río. Yo pensé, voy a llegar ahí y seguramente él mismo va a salir a recibirme. Manda a su criado. Y él se va bien enojado. Y sus siervos le dicen, oye, Naamán, jefe, de hecho le dicen, padre mío, le dicen al capitán, si te hubiera pedido que hicieras una gran hazaña, ¿no la harías? Ahora si te está pidiendo que te metas 7 veces al río Jordán, no es nada, no es gran cosa. Ok, y él va, se metió 7 veces y quedó limpio. Y vemos nosotros que el Señor, dije, proveyó para una acción milagrosa cuando viese este detalle. Hay gente que estudia esto y le saca significado a las cosas que el Señor requiere para la limpieza de esto. No es tanto para que sea limpio el leproso, sino ya una vez que el leproso se consideró limpio, que lo examinó el sacerdote, dice, sí está limpio, se limpió de la lepra. Tenía lepra, le quedó un poco la cicatriz, pero ahora se puede limpiar, está limpio, ya no tiene más. De hecho, hoy en día cuando se cura la lepra de las personas, se erradica completamente el bacilo de la lepra. Pero si la persona quedó muy dañada, pues a veces tiene que hacerse reconstrucción quirúrgica, ¿verdad? Plástica, y a veces ni con eso queda bien la persona. Depende del daño que haya hecho la lepra. Pero ya casi está enteramente controlada porque ya se tiene la cura, que es a base de 3 tipos de antibióticos. Y dice aquí que ya una vez que esté limpio, el sacerdote lo va a examinar y mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Y después tomará la otra avecilla viva en el cedro, la grana, el hisopo, y los mojará con la avecilla viva y la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y se le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Se va a tener que lavar 7 veces sus vestidos, va a tener que afeitarse todo su pelo, tiene que morar un tiempo fuera de su tienda y el 7º día vuelve otra vez a cortarse el pelo. Bueno, es todo un ritual aquí. Y hay algunos que le ven simbolismo a la grana, al hisopo, al cedro. La grana hablando de la sangre derramada de Cristo, no sé, del cedro tal vez de la cruz de Cristo, del hisopo que era la planta que se usaba para purificar, del agua y de la sangre, que también Juan dice que Cristo vino no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, que significa el bautismo y la crucifixión. Puede ser,
Puede que esos sean los simbolismos, porque sí, la Biblia nos dice que toda la Escritura nos apunta a Cristo de alguna manera. Nos apunta a Cristo. Y aquellos que ven estos simbolismos son muy hermosos, estos simbolismos. Yo no estudio mucho este tipo de interpretación, porque se puede dar para muchas cosas. Algunos ven la grana como otra cosa, como todos los que han padecido a través de los años por causa de Cristo. En Marcos, vemos nosotros, en Marcos capítulo 1, lo voy a leer. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Estoy en 1:40 de Marcos. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. O sea, haz lo que está escrito aquí justamente. Lo que dice aquí que tienes que hacer ya porque eres limpio. No le digas a nadie que te fuiste sanado de la lepra. Ve y solamente que el sacerdote sepa y dilo para testimonio a los sacerdotes. No era tanto que el Señor no quería que se supiera que se sanó el leproso, sino quería que no lo supiera la gente de allí. Estaba en Capernaum en este momento, en su tierra, estaba en Galilea, a la orilla del lago de Galilea. Entonces le dice: ve al sacerdote, ve a Jerusalén, preséntate y dile que fuiste leproso y que fuiste limpiado, y te va a observar y lleva lo que tienes que llevar para el sacrificio. Vean lo que dice el versículo 45. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Yo no sé si culpar mucho a este señor o no, porque ciertamente el Señor rigurosamente le dijo: no lo vayas a decir a nadie, vete para allá. Pero también me imagino al tipo saliendo de ahí gozoso y: oye, ¿qué te pasó? ¿Estás limpio? Sí. Pero ¿cómo fue? No te puedo decir. Pero bueno, le hizo daño porque dice que el Señor ya no pudo ministrar allí, sino tuvo que salirse afuera, y la gente pues salía afuera de cualquier manera a visitarlo a él. Ahora, hay un versículo aquí en este capítulo bien especial que nos puede confundir si no lo entendemos bien. Dice el versículo 34: cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, y luego da las instrucciones acerca de cómo deshacerse de la lepra, y si la lepra no se quita, entonces tienen que derrumbar la casa. Lo que me llama la atención es que dice allí: cuando entres en la tierra de tu posesión, y dice el Señor: y yo pusiere lepra ahí. Hay gente que dice: no, las enfermedades no son de Dios. La enfermedad entró al mundo por causa del pecado. Pero ¿por qué el Señor pondrá lepra en la casa de alguno? Bueno, yo no voy a contestar la pregunta de por qué Dios hace cualquier cosa. Yo no puedo contestar los porqués de Dios. Pero uno de los detalles es que sí vemos que cuando se limpiaba el leproso, tenía que hacer purificación por la culpa y por el pecado. Por el pecado cometido involuntariamente y por el pecado cometido voluntariamente. Y cuando el Señor sanó al paralítico, por ejemplo, le dijo: ve y pórtate bien, no sea que te venga un mal peor. Entonces hay gente que de repente sí han recibido esta situación por algún castigo, y el Señor, si va a poner plaga en la casa de alguno, es porque tiene su motivo. Dios no hace el mal, ¿me entienden? Pero si el Señor va a permitir la plaga en la casa de alguna persona, pues el Señor envió plagas a Egipto. Él las envió. Y es un versículo interesante para estudiar el detalle. Y habla acerca de todo eso. Al final de cada capítulo prácticamente se habla de qué se trató. Y dice el versículo 54: esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuando es inmundo y cuando limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Y también
en el versículo 59 del capítulo anterior, del capítulo 13, cuando nos habló de la lepra en las cosas, también en los vestidos. Esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido de lana o de lino o de urdimbre o de trama o de cualquier cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. La lepra podía brotar en todas estas cosas: en la pared, en el cuero, en la tela y en la persona. Cuando entramos al capítulo 15, es una cosa muy especial la que va a hablar aquí, porque va a hablar de impurezas físicas, va a hablar de enfermedades venéreas. Exclusivamente va a hablar de impurezas físicas relacionadas a situaciones venéreas. Y dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decirles: cualquier varón, cuando tuviese flujo de semen, será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que se deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviese flujo será inmunda. Toda cosa sobre que se sentare será inmunda. Cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiese sentado el que tiene este flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiese sobre el limpio o sobre una persona, allá la gente, en vez de golpearse, ¿verdad?, de tremarse en golpes, agarrarse en golpes por algún pleito, se escupían. Hasta el día de hoy, todavía uno va ahí y ve a muchos de esta gente del oriente, parece que ya se van a pegar porque se están gritando, y uno dice: a ver en qué momento empiezan ahí los golpes, pero no es la costumbre. Empiezan los escupos, ¿verdad? Y ni se mueven, porque el que se mueve pierde. Entonces dice: si es una persona que tiene esta enfermedad, escupe sobre alguien, éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua será inmunda hasta la noche. Toda montura donde cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquier cosa que tocare que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche, y el que la llevare lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Continúa diciendo: y la vasija de barro que tocare el que tiene flujo, dice el versículo 12, será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado su flujo, el que tiene flujo contará 7 días y da aquí lo que tiene que hacer, ¿verdad?, desde su purificación, y lavará sus vestidos, lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Y luego lo que tiene que llevar al sacerdote también para expiación de pecado y de holocausto, que es consagración. El detalle es este: cuando habla de este flujo, la palabra que viene de la Septuaginta, que fue la versión en griego, es la enfermedad que se conoce hoy como gonorrea. Es una enfermedad venérea, muy contagiosa, extremadamente contagiosa. Y el Señor está diciendo: la persona que tenga esa enfermedad es inmundo. La persona no puede tener contacto con la gente normal porque tiene esta enfermedad. Y donde se haya sentado él, no se puede sentar nadie más. O sea, no dicen que destruya la silla, tal vez es su silla. La montura tal vez es su montura. La cama tal vez es su cama. Pero el Señor está diciendo: no se contagie nadie más con esa enfermedad, que es altamente contagiosa. Pero también habla de que se puede curar. Sabemos que hoy en día esa enfermedad se cura fácilmente con antibióticos, pero en aquel entonces no había antibióticos. Así que también está en víspera de ver una curación milagrosa de esta enfermedad. Después habla en el versículo 16: cuando el hombre tuviese emisión de semen, lavarás en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Esto es una enfermedad que se conoce con el nombre de espermatorrea, que significa la emisión involuntaria de semen. Esta enfermedad no es contagiosa y por lo mismo no se tenían que tomar las mismas medidas que se tomaban con la enfermedad venérea de gonorrea. Esto estuve estudiándolo viendo todo lo que pude ver en el internet, y lo último que vi que me llamó la atención era esto. Decía que por falta de higiene es que se viene esta enfermedad. No significa cualquier emisión involuntaria nada más, sino cuando existe esta anomalía en la persona. Y que una de las razones cuando viene por impureza física. Y dice: en nuestra época, como ya hay mucha más higiene en el mundo entero, casi en general, ya casi está erradicada esta enfermedad entre la gente que
que tiene higiene. ¿Qué detalle? Porque el Señor está hablando aquí de higiene. Y saben, hasta más de la mitad del siglo XIX, la higiene no era considerada como cosa importante aún en los hospitales. Los doctores operaban y estaban operando a una persona y no se lavaban, con las manos todas llenas de sangre y toda la ropa llena de sangre, entraban a operar al otro individuo y pareciera que el que estaba más sangriento era el doctor que era mejor. Hubo un doctor que empezó, un médico que empezó, y así los partos de alumbramiento de una mujer iban con otra y con otra y con otra y con otra. El que sugirió hay que empezarse a lavar las manos, ya hay que empezar a tener higiene, casi perdió su licencia médica. Pero se salvó porque comprobó que todos los pacientes que él tenía vivían, por el porcentaje, vivían muchos más de los que los otros doctores no lo tenían. Y no se conocían los microbios, no se conocían las infecciones que se transmiten de persona a persona. Pero ahora sí se conoce y se controla toda esta situación. Entonces, por eso el Señor, imagínense, si en aquel entonces se hubieran leído desde que está escrito esto hasta mitades del siglo XIX, que el Señor está hablando de que la higiene, de cómo todos estos lavados y todas estas precauciones de no toques lo que la persona enferma tocó, tiene que ver con la transmisión de los microbios. Qué interesante, ¿verdad? Qué fascinante. Bueno, concluyo solamente, habla también del tema de la mujer, del flujo de la mujer. La mujer, mientras estaba en su periodo menstrual, era considerada inmunda, y también todo lugar en donde ella sentaba, no se podía sentar otra persona. No había las precauciones higiénicas que hay hoy en día. Pero también existía el problema de que había mujeres que tenían hemorragias, que aparte de su flujo normal, tenían hemorragias, como esa mujer que se le presentó al Señor cuando iba rumbo a sanar a la hija de Jairo. Y que le dijeron, este señor Jairo, encargado de una sinagoga, ven que mi hija está muy grave, se está muriendo. Y mientras iba allí, dice que la gente lo iba apretando. Y de repente una mujer que tenía este flujo, estas hemorragias, por ya muchos años, dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Y lo tocó y se le detuvo la hemorragia. Y el Señor se detiene a decirle, a ver, ¿quién me tocó? Y le dicen sus discípulos, Señor, maestro, la gente te está apretando y dices, ¿quién me tocó? Dice, no, es que yo sentí que salió virtud de mí. Y ya la mujer confiesa y le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Esta mujer por 12 años no podía entrar en la sinagoga, no tenía vida social, por 12 años. Y dice la Escritura que se gastó todo su dinero por esto, ¿verdad? Pero el Señor también proveyó aquí lo que tenía que hacer una persona así una vez que fuese sanada, porque también proveyó para este tipo de milagros como el que hizo el Señor, ¿verdad?, con esta mujer cuando la sanó. Gracias te damos, Señor Santo, porque cuando estudiamos tu palabra, Señor, aún en estas leyes que pudieran parecer un poquito tediosas, vemos tu mano, tus promesas, vemos lo que tú hiciste ya, tu provisión para el futuro, Señor, para tu intervención. Y confiamos, Señor, y dependemos de ti, en que en nuestra vida diaria, en nuestro caminar diario, en toda situación que hay en nuestra vida, tanto física como moral, como personal, familiar, tú estás allí, Señor, e intervienes cuando nosotros venimos a ti y te solicitamos ayuda, Señor. Padre, gracias. Gracias por tus promesas, gracias por tu infinito amor. Nos entregamos a ti, Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti y nuevamente te pedimos, Señor, por todos los que están enfermos, que tú lleves al final a cabo la sanidad en sus cuerpos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.